Abacados. Padre eterno Yahweh, queremos oír tu preciosa palabra. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Mashiach. Omen, beomen. Siéntense por favor allá en casa. Repito, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer jamás negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver la segunda parte de este tema. Bendito es el nombre de Yahshua. ¿Quién es Yahweh? De este tema que le titulé terapeuta, consejero, pero ayer me comprometí con los nuevecitos hermanos y las nuevas hermanas a mostrarles lo que es un shofar. Como vimos el capítulo 6 del libro de Josué, ahí aparece bocina, pero lo correcto es shofar. A veces dice trompeta y en este caso es shofar porque dice de carnero. Miren, este es uno de ellos. Ahí vamos a hacer un acercamiento. Son cuernos de carnero. Y hay un tema en el libro de la Keilah, ahorita lo voy a mostrar, pero primero les muestro el shofar. Miren qué bonito es. Este es el correcto, este es el que marca la Torah. En el Tanaj, en la Biblia, en el libro de Josué, en el capítulo 6. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, por así decirlo, el Eterno no lo iba a permitir, pero bueno, el Eterno quiso probar la fe de Abraham. Nadie ha sido probado como Abraham, pero nadie ha sido bendecido como Yahweh bendijo a Abraham. Entonces vemos que el ángel, el malaj de Yahweh se aparece y le dice no hagas daño al niño. Y entonces ya había dicho Abraham, el Señor proveerá, y proveyó un carnero que estaba enredado, ¿se acuerdan? Y un shofar significa el primer toque, el toque que se dio en Éxodo 19 cuando la entrega de la Torah en el monte Sinaí, y otro es cuando venga Yahshua. Aleluya, todo tiene un significado. Estudien en este mismo canal para que vean, aprendan más cosas. Voy a mostrar otro. Aquí tengo otro. Hay que tratarlos con mucho cuidado. Miren, aquí está otro más chico. Muchos tienen un sonido extraordinario. Estos dos tienen un sonido extraordinario. Son de hermanos de esta congregación. Y en breve vamos a escuchar de una vez la grabación y yo muestro el shofar, los shofarot. Amén. Así suena. Aleluya, bendito es el abacado. Son los sonidos que ponemos siempre en las fiestas. Ahora ya están grabados por la cuestión de lo que está sucediendo con la pandemia, entre comillas. Entonces nosotros siempre se hace el toque del shofar. Durante muchos años tú puedes revisar videos anteriores y verás cómo subían y bajaban los hermanos que tocaban el shofar. Ahora, para que tú aprendas qué es el shofar, miren, este libro es el libro de la Keilah, esta es otra versión, pero es lo mismo, el libro de la congregación. Y pues, si podemos dar un acercamiento para que se vea que sí está escrito en los libros que yo les muestro que en cada culto aquí dice, por ejemplo, shofar. No sé si se logre bien, voy a mantenerlo así para que se pueda. Shofar, que es la trompeta hebrea, este es lo correcto, el shofar. Y hay 3 toques. Ahorita acabamos de escuchar 3 toques. Ahí está, y explico todo en esta página y después en esta otra página y después otro poquito en otra página. Todo es lo que es el shofar. Ahora, son 3 toques, toda Gabá. Aquí yo explico que hay tequía, shebarín y teruá o truá.
El tequía, aquí lo explico, es un sonido continuo, es decir, lineal. Ta, ese toque lineal. Ese se refiere a la misericordia del Eterno, a la compasión que el Eterno tiene, porque Él es grande en misericordia. Y luego Shevarim, que son 3 sonidos cortos, ta, ta, ta. Y luego Teruá, que son 9 sonidos cortos. Entonces, ¿cuál es el toque que se va a escuchar cuando venga Yahshua? ¿Cuál es el toque que se va a escuchar? Exactamente el Teruá, porque son 9 sonidos cortos, que quiere decir que Él hace pedazos el pecado. Más vale a todos, empezando por mí. Bueno, yo lo hago con mucho gusto, yo amo al Eterno con todo mi corazón, espero que tú también. Yo sé que hay santos y santas, pero los que estén todavía titubeando, vuélvanse santos de veras, apártense del pecado. Más vale que estemos del lado de Yahweh. Lo explicaba yo ayer en Josué 6, porque el Eterno viene con todo. Él no viene para que se le vuelva a escupir en la cara, se le vuelva a jalar la barba, se le vende y se le pegue y se diga ¿quién te pegó? Él no viene para que le coloquen una corona de espinas en su cabeza. Él no viene para ser colgado del madero. Él viene como juez, como rey de reyes, como profeta, como sumo Cohen. Él viene a juzgar a vivos y a muertos. Bendito es el Abacados. Entonces temamos ante el Eterno. Vean cómo es importante adentrarse así en el estudio de la Torah. Y digamos, ayer lo decía yo, veo que ya en muchos en Facebook ya no publican nada. Y digo, bueno, ya se les cansó el caballo. A mí no se me ha cansado el caballo, es un decir. Yo sigo ministrando con todo. Por eso sigo diciendo de los libros, cómo saber si es uno salvo, temas de liberación demoníaca, pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, cómo romper ataduras satánicas, quién es Yahshua Mashiach. Ayer presenté este libro nuevo sobre el ayuno. Qué bueno que ya lo están descargando, el ayuno. Miren, por ejemplo, aquí explico que hay varios tipos de ayuno. Ayuno por una enfermedad, ayuno por un viaje, por una necesidad, ayuno parcial, ayuno total, ayuno con agua, ayuno por intercesión, por arrepentimiento, etc. Todo está sacado de la Biblia, no hay inventos míos. Entonces aprovechen, en la página gozoypaz.mx pueden descargar todos estos libros, más los otros libros que yo ya he ministrado, como Preguntas y Respuestas de la Torah, el libro de la Keilah en español e inglés, para que tú lo puedas regalar a personas que hablen inglés. Y este libro es igualito como el que les enseñé en un inicio. Aquí también está el tema del shofar. Todo está ahí, hay una grandeza, esto vale más que oro. Para los que amamos a Yahweh, esto vale más que oro. Y de hecho es más que el oro y más que miel que la que destila del panal. ¿Cómo hacer tevila? Eso está en el Salmo 19. ¿Cómo hacer tevila? El bautismo, tiempo para arrepentirse. Y no nos podemos quedar con esta información, al menos los que amamos al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, no nos quedamos con esta información para nosotros y ya, no la compartimos. ¿Cómo? Por medio de memorias ahora. Antes fue CD, ahora por medio de memorias le cargamos de temas y vámonos a regalar a la gente. La gente necesita saber que Yahshua viene pronto. Ya los que quieran tomar la salvación, qué bueno, y los que no, pues lo sentimos. Pero ya no depende de nosotros. Y entonces sigamos trabajando fuertemente. ¿Por qué ya se les cansó el caballo? He estado revisando varios Facebook. ¿Por qué ya se les cansó el caballo? A mí no se me ha cansado el caballo. Estoy más viejo que ustedes. ¿Cómo es posible? Tengo más edad, más años trabajando como médico. Sigo trabajando fuertemente. ¿Por qué ya se les cansó el caballo? Todos a ministrar. No sea que el Eterno te demande la sangre de la gente que se pierda. No lo digo yo. Eso dice la Biblia. Tenemos que estar como atalayas, avisando. Y si no le quieres poner esa tarjetita, puedes ponerle esta otra. Yo no monetizo los videos de YouTube. Suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda más. Todo lo que se hace aquí es con la finalidad de que las almas conozcan quién es el Eterno. Yahweh es su nombre, Yahshua Mashiach es su nombre. Esta congregación no se abrió con fines de lucro, ni como un club social, ni nada de eso. No, se abrió para que la gente conozca a Yahshua y se salve por su sacrificio único y perfecto en el madero, por su sangre preciosa. Inicio el tema, la segunda parte de terapeuta consejero. Hace 8 días yo estaba platicando
que un terapeuta, voy a recapitular nada más unos versos, unas líneas que yo anoté aquí en mis apuntes. Y decía yo que el terapeuta tiene que tratar el tema de la muerte con sus pacientes. También nosotros como consejeros espirituales, y si alguien es psiquiatra, psicólogo, psicoanalista y demás, y aparte de eso es un consejero espiritual en la Torah de Yahshua HaMashiach, qué mejor. Se juntan las dos, se desecha todo lo que nos sirva de la psiquiatría y se toma todo lo que es Torah, porque todo sirve en la Torah. Entonces hablábamos sobre la muerte. El terapeuta tiene que preguntar: ¿tiene usted temor de la muerte? Igual el consejero. ¿Qué creencias tiene de la muerte? ¿Tiene preocupación por los sobrevivientes? Es decir, si alguien muere va a dejar deudos, como decimos, ¿no? ¿Tiene usted terror o miedo por el más allá? ¿Es la aniquilación de la persona? Y decía yo que el terapeuta atiende a los pacientes según su religión. Hay muchas religiones, pero todas están bien perdidas. Así lo digo con toda autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, que el único que salve es Yahshua HaMashiach. Guardando su bendita Torah tenemos vida eterna. No lo digo yo, lo dice el Eterno. Por eso grito yo: sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Ahora, el terapeuta le va a dar a cada quien lo que él considera prudente, porque no conoce a Yahshua. No estoy juzgando así nada más, no. Pero un consejero que es, lógico, creyente en Yahshua HaMashiach, va a tocar el tema de la muerte como lo dice el Tanaj, como lo menciona nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ahora, mucha gente piensa en la hora de la muerte todo el tiempo, y para que te quede más claro esto, ve recta final 39, el tema de antier, recta final de 39. Entonces mucha gente está obsesionada con la muerte. ¿Qué hay que hacer? Vean recta final 39, es un tema profundo, interesante diría yo, porque lo saqué de la palabra del Eterno. Entonces el creyente no va a ver a pacientes, lógico, pues no es médico, pero me refiero a personas de diferente religión, sino ya el que cree que Yahshua es el Mashiach. Y hay un video que le titulé Muerte. Y para el creyente la muerte no existe. Para mí no existe la muerte, porque mi alma es eterna. Para ti que eres salvo en Yahshua HaMashiach, tu alma es eterna, tú no verás muerte. No me refiero a que estemos aquí hasta el arrebato, hasta el Natsal, hasta el rescate, sino que el alma es lo importante. El alma no veremos ya muerte. Nosotros lo único que vamos a hacer es pasar, gracias al Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, tú lo conociste como Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a pasar a otra dimensión. Ahora, esto de la muerte es muy importante porque diría que importantes psicólogos solamente dijeron: bueno, el hombre vive por líbido y tánatos. ¿Ya sabes a quién me refiero? Sí. Bueno, pero la idea es que un creyente debe de, creyendo, lógico, en Yahshua HaMashiach, estar convencido de que la muerte no existe. Entonces, si yo volviera a las preguntas anteriores, ¿tienes temor a la muerte? No, porque Rav Shaul dice: para mí la vida es Yahshua, vivir es Yahshua y morir es ganancia. ¿Cuáles creencias tiene de la muerte? Lo que dice la Biblia, que tengo vida eterna. ¿Hay preocupación por los sobrevivientes? No, el Eterno no deja a nadie sin comer. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Recuerdan el Salmo? Búsquenlo. ¿Tienes terror por el más allá? No, porque para mí el más allá, estoy hablando de un creyente, no es algo que no sepa qué es. Sé a dónde voy, a los brazos de Yahshua HaMashiach. ¿Es la aniquilación de la persona la muerte? No, inicia la vida eterna. ¿Se dan cuenta qué diferente? Y si yo les platicara lo que piensan otras religiones no terminaríamos, pero mucha gente piensa que al morir ahí se acaba todo. Pues qué chiste tendría entonces la vida. Paso a otro punto. El terapeuta. El terapeuta, cuando ve a sus pacientes, tiene que analizar los sueños. El 100% de los sueños tienen que ver con situaciones de la vida en los terapeutas. Es decir, un terapeuta nunca va a decir: esto es un mensaje profético, porque él no cree en Yahshua. Él no va a decir: este es un mensaje del cielo. Él no cree en eso. Un terapeuta puede ser hasta ateo.
Gracias a Dios, como dicen ellos. Bueno, el 100% de los sueños tienen que ver con situaciones vividas. ¿Cómo cree valga la redundancia, un creyente, o sea, cómo aborda un terapeuta creyente en Yahshua HaMashiach? El 95% de los sueños son situaciones vividas y solo el 5% son mensajes del cielo. Si gustan anotarlo, eso sería importante. ¿Por qué lo digo? Para los que no vieron el primer video, yo soy médico cirujano, pero también estudié psiquiatría, psicología y demás. Bueno, gloria al Eterno, no lo es para mi orgullo, no, sino entonces como un terapeuta consejero, cuando alguien me cuenta sus sueños, lógico, de hermanos, o sea, hermanos, no me refiero a pacientes que no creen en nada, entonces son situaciones vividas el 95% y solamente el 5% son mensajes del cielo. Ahora, un terapeuta debe, más bien no debe tomar decisiones por el paciente. Paso a este punto. El terapeuta siempre se les dice a los alumnos, no tienes que tomar decisiones por el paciente, por tu paciente. El consejero, ¿qué consejo les doy a los hermanos, valga la redundancia, que son consejeros? Igual, no tomen decisiones por el hermano o hermana que estás aconsejando. Nunca hay que tomar decisiones porque la responsabilidad es de ellos. Entonces, lo único que sí yo, cuando me piden un consejo, dibujo una balanza y digo, bueno, estos son los pros y estos son los contras, vamos a ver qué gana. Entonces, en la balanza hay esto y esto y esto y esto y esto y esto, y entonces, como dicen Deuteronomio 30, si gustan anotar la cita, verso 19, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, Deuteronomio 30, 19, tú eliges. Hay un tema que le titulé ¿Cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes? A los niños se les dan indicaciones precisas, sin explicación. Los niños que ya son más grandecitos, la segunda infancia, vean ese video, es un audio más bien, cómo enseñar, cómo educar a los niños y a los adolescentes. Hay primera, segunda y tercera infancia, prepuber, o sea, alguien que va a ser un joven después, pubertad, adolescencia, adultez madura o joven adulto, adulto mayor y ya viejo. Esas son las etapas de la vida. Entonces a un niño muy pequeño se dice, cómete tu sopa, no se le dan explicaciones. A un niño de segunda infancia, cómete la sopa porque con eso tienes defensas y no te enfermas. Ya se le dan, porque ya empieza a razonar. Vean ese audio, es muy importante, no quiero adentrarme en eso, porque si no nos llevaría otro tema, otra hora. Entonces, a ver, un terapeuta, repito, no tome decisiones por sus pacientes. A un consejero, hermano, hermana, no tomes decisiones por el hermano o hermana que estás aconsejando. Pon en la balanza y él que escoja. Así como está en Deuteronomio 30, verso 19. Ahora, el terapeuta, volviendo al terapeuta, recuerden, estoy hablando terapeuta y consejero, o terapeuta consejero. El terapeuta tiene que tener en mente que sus pacientes no lo idolatren, porque llega a haber cierta idolatría ante el psiquiatra o ante el psicoanalista, el psicólogo, se le ve como alguien paranormal, fuera de este planeta, lo ven con todo poder. Te lo digo por experiencia de ver cómo trataban los pacientes a mis maestros de psiquiatría, o de psicología, o de psicoanálisis, los ven con todo poder, etcétera, y sin fallas. Y muchas veces ellos, no digo todos los médicos, muchas veces son los primeros que están bien perdidos. Entonces, como los idolatran, los ven con todo poder y sin fallas, pues ellos también van a acabar con problemas. No los vean también, se les recomienda a los terapeutas que no nos vean como protectores, porque no lo somos. Ahora, ¿qué consejo daría yo a un consejero, un hermano consejero, sea un roe, o sea un pastor, un anciano, un encargado de obra, un hermano que es consejero, una hermana que es consejera? Lo mismo, que no nos idolatren, que no nos vean con todo poder, porque no, solamente hay un todopoderoso y su nombre es Yahshua HaMashiach. Que no nos vean sin fallas, porque somos humanos. Que no nos vean como protectores, porque el que protege es Yahshua HaMashiach. Salmo 91, los primeros versos, bueno, todo el Salmo. Ahora, ¿cómo actúa? Pongan mucha atención un terapeuta. Vamos a suponer que esta botella de agua es la vida de una persona. ¿Cómo
actúo yo como terapeuta, eso está en muchos libros de psiquiatría, por muchos años se ha enseñado esto, valga la redundancia, actuamos como arqueólogos, como esos arqueólogos que toman una brocha y van quitando polvo con mucho cuidado para ver qué piedra es, de qué edad es, de qué época es, etc. Así somos los terapeutas. Los terapeutas debemos actuar así, quitando el polvo, ¿verdad?, en la vida de una persona. Y de esa manera llegamos a lo que realmente es. O sea, porque el polvo puede ser una capa del polvo muy gruesa, pueden ser 5 centímetros o hasta metros en lo físico, en lo arqueológico, pero ya cuando se descubre, esta es la pieza, exactamente así está. Así es como se actúa en psiquiatría, en psicoanálisis, en psicología médica, o psicología analítica, o psicología genética. Actuamos así, hermanos. Pongan mucha atención a lo que voy a explicar, porque hay mucha semejanza con lo que hacemos ya como consejeros, creyendo en Yahshua Mashiach. Al descubrir esa pieza, entonces estamos viendo cuál es la verdadera personalidad de esa, valga la redundancia, persona. ¿Cuál es la verdadera personalidad? ¿Qué es la personalidad? El temperamento, el carácter, etc. Con el temperamento nacemos. El carácter se forma por el medio ambiente. Y cuando alguien tiene un carácter amargado, bueno, él mismo se lo ha hecho por el mismo ambiente que le rodea. También en psiquiatría se nos enseña que debemos de buscar la última pieza que falta del rompecabezas. Porque muchas veces con esa pieza, ahorita lo voy a traspolar a lo espiritual, con esa pieza vamos a completar o a entender qué pensamientos tiene la persona. Ahorita van a ver qué cosas tan interesantes voy a estarles comentando, porque es interesante todo esto, hermanos, a la luz de la palabra del Eterno. Hay unos temas que les recomiendo ver antes de continuar. La psicología en la Torah. Vean esos videos. Nosotros tenemos en Estados Unidos varios hermanos de Gozo y Paz que son maestros universitarios de matemáticas, de álgebra, de trigonometría, de psicología, de varios. Y esos audios, ellos los estuvieron regalando a sus pacientes, esos videos. Ellos los bajaban de este canal, Shalom 132, o de la página gozoypaz.mx en audio, y los regalaban a sus alumnos. E hicieron mucho bien, amados hermanos que me ven y me escuchan, regalando ese material a la juventud. Entonces, esa última pieza es la que va a armar. Sin la última pieza, un rompecabezas, si falta una pieza, se perdió, no está, no sabemos exactamente cómo queda todo el cuadro, aunque esté la mayoría. Entonces, el psiquiatra, psicoanalista, etcétera, etcétera, es como un arqueólogo, quitando todo el polvo, sale la verdadera personalidad. Y luego buscamos la última pieza. Lo mismo para los consejeros. Ahora, en psiquiatría se utilizan otras técnicas, lógico. Bueno, puede ser la misma conversación. Pero como consejeros tenemos los dones del Ruach HaKodesh y hay que anhelar el bautismo del Espíritu Santo, como tú lo conociste, el del Ruach HaKodesh, para tener los dones y poder discernir y poder quitar el polvo y ver realmente cómo es la persona. Si la persona no se presta, de todas maneras el Eterno destapa todo. Dice en la Biblia, y busquen la cita después, anótenlo, no hay pecado que permanezca oculto. No hay pecado. Nos podrán engañar y mucha gente podrá ponerse mucho maquillaje, polvo, maquillaje. Y en el cosmos, hay unos videos sobre el cosmos, vean toda la serie, son varios videos, y se podrán ver muy bonito, y son sepulcros blanqueados. O muchas veces no es pecado, son traumas, no todo es pecado, son traumas que tuvieron de niños, alguna niña o un niño fue abusado en los baños de la escuela, etc. Y es quitar eso, porque las mismas personas no van a hablar de eso muchas veces. Les da pena, vergüenza, tienen culpa y demás de las 3 palabras que he venido mencionando. Ahora, el consejero, ¿qué tiene que hacer? Decirle a la persona que se arrepienta de sus pecados, que confiese sus pecados, Proverbios 28:13, que se aparte de sus pecados, y entonces el Ruach HaKodesh empieza a ministrarle. Le dirá el Ruach HaKodesh tanto al consejero como al aconsejado lo que hace falta, el polvo que falta por
quitar para descubrir la pieza. O bien buscar, es decir, de encontrar la última pieza del rompecabezas. Y entonces es cuando la persona es libre. Vamos a suponer, y yo decía que íbamos a hablar algo de autoterapia. Entonces tú puedes hacer esto, tienes que estar relajado, no es hipnosis, tienen que estar, yo no practico eso, tienen que estar acostados, de preferencia con los ojos cerrados, y pedirle al Eterno, ya creyendo en Yahshua Mashiach, que nos muestre qué es lo que nos traumó de niños. ¿Por qué hay la ansiedad? Y ya expliqué por qué viene la ansiedad hace 8 días. Vean la primera parte de Terapeuta Consejero. Y muchas cosas que no recordamos, entonces ya le toca a alguien que sea ungido de Yahweh romper eso. Es decir, entonces se tiene a la persona acá y dice, no me acuerdo más, Roe. No me acuerdo más, pero yo siento esto, siento que hubo algo en mi pasado. No recuerdo. No sé si de niño, ¿qué pasó? Perfecto. Entonces la autoridad la tiene el siervo del Eterno. ¿Recuerdan ayer qué maldición lanzó Josué cuando dijo, si alguien quiere reconstruir los muros de Jericó? Entonces cuando habla un siervo del Eterno, el Eterno lo escucha porque Él es bueno, no porque seamos la gran cosa, los que somos siervos del Eterno. Pero si hay autoridad, bendición, unción y poder del Ruach HaKodesh, la persona puede decir, bueno, Él tiene enfrente a la persona, yo rompo toda atadura. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, tú no te acuerdas, hermano o hermana, de qué pasó, de qué te traumó, pero yo rompo por la autoridad que el Eterno me ha dado, como su hijo y como su siervo, rompo toda atadura satánica de cualquier tipo, forma, clase o género, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Recuerden esto, y esa es otra enseñanza que les quiero dar. En el libro de los Hechos, Pedro y Juan, Kefas y Yohanan sanaron a un hombre paralítico. Los del Sanedrín los mandan a traer y les dicen, ¿con qué autoridad y en qué nombre hicieron esta sanidad? Véanlo, está en Hechos 4 si no mal recuerdo. ¿En qué autoridad? O sea, ¿y en qué nombre? Es que el nombre es muy importante y no es en el nombre de Jesús. Jesús nació de Esus, Zeus, Deus. No es en el nombre de Jehová. Aquí tenemos atrás, no estoy dándole la espalda, Yod, Hei, Vav, Hei, Yod, Yahweh, Yahshua, Yod. La primera letra nunca sonará como J. Entonces veamos esos entre líneas que están ahí. ¿En qué nombre hicieron este milagro? Y entonces en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yahshua, se hacen los milagros. Señales, milagros y prodigios. Eso es lo que le pidieron al Abacados, para que en el nombre de tu bendito Hijo hagamos señales, milagros y prodigios. Tómenlo en cuenta, porque hay cosas que por más que tomemos una brocha, me refiero al tiempo que ministremos a una persona, no vamos a poder descubrir la pieza arqueológica, es decir, lo que es la personalidad de la persona, valga la redundancia. No vamos a encontrar la última pieza del rompecabezas. Y entonces nos daríamos de topes, estaríamos pensando horas que vuelva a ministrarse otra vez, venga otra vez y venga otra vez. No, se hacen las cosas de una sola vez con la ayuda del Abacados. Entonces, un terapeuta nunca va a hacer liberación y rotura de maldiciones. Nosotros como consejeros, o en el caso mío como terapeuta, pero como consejero espiritual, voy a hacer liberación y rotura de maldiciones. Cosa, repito, que no hace un terapeuta. Ahora, paso a un punto siguiente. En las ministraciones es muy frecuente, en el caso del terapeuta, es muy frecuente que su paciente llore. Eso es frecuentísimo, que el paciente llore. En el caso del consejero, también se le presenta un hermano y una hermana que necesita consejo y va a llorar. Enfrente, por medio de una videollamada, por medio del teléfono, oímos que llora y llora fuerte. Bueno, ¿qué hacer si alguien llora enfrente de nosotros? Fíjense lo que dije. ¿Qué hacer si alguien llora enfrente de nosotros? No llorando con otra persona, no, sino dije enfrente de nosotros. Bueno, la mayoría, el terapeuta y el consejero lo que hacen es calmarlo. Cálmate, no llores más. ¿Es correcto? Vamos a ver. Consolarlo. Mira, no sé por qué estás llorando, pero todo tiene remedio, etcétera, etcétera. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Ahorita vamos a ver. Darle un pañuelo desechable.
para que se suene, se limpie las lágrimas. ¿Es correcto? Las tres cosas son correctas, tanto en un terapeuta como en un consejero. Intentar calmarlo, consolar a esa persona, a ese paciente o a ese aconsejado, y por qué no hasta darle un pañuelo desechable, cosa que siempre les enseñé, ¿verdad, hermanos, hermanas? Exactamente, siempre tener un papel rápido, porque eso es importantísimo. Hay que atender bien a los hermanos que van naciendo para Yahshua HaMashiach. Ahora, en psiquiatría se nos enseña esto. El terapeuta, ¿qué hace? O sea, ¿cómo maneja el lloro? El llorar es igual a entrar a cosas más profundas. El llorar de un paciente es entrar a algo más profundo. Para el consejero es lo mismo. El llorar es entrar a cosas más profundas. O sea, va a abrir su corazón, probablemente. O sea que nosotros tengamos que utilizar la brocha para ir quitando el polvo y buscar también la pieza arqueológica, por así decirlo, eso es un decir, para la redundancia, o bien la última pieza del rompecabezas. Bueno, llora por dolor, llora por indecisión, no sabe qué hacer, llora por el dolor de haber tomado malas decisiones. Atención lo que voy a decir como punto número 4. Llora por manipulación. Eso sí me gustaría que lo subrayaran con rojo, con amarillo, y abajo póngale rojo, porque eso es muy común. No estoy diciendo que todos los pacientes hagan eso. No estoy diciendo que todos los nuevos hermanos o los que ya son hermanos hagan eso. No me vayan a malentender, pero la manipulación es muy importante tomarla en cuenta. Ahora, tanto el terapeuta como el consejero, no ir más allá de decirle ya no llores. No, nunca decir ya no llores, porque es como obstaculizar que se pueda llegar más fácil con la brocha a descubrir qué es lo que está pasando y encontrar también la última pieza del rompecabezas. La voy a dejar aquí porque la voy a seguir usando. Entonces, a ver, en lugar de calmarlo, sí calmarlo, pero no decirle ya no llores. Es decir, lo más importante para un terapeuta, ojo, atención a lo que estoy diciendo, amados hermanos, hermanas en Yahshua HaMashiach, lo más importante para un terapeuta es no, cuando ya llora el paciente, no dejar que el paciente abandone el acto de llorar. Eso es muy importante para un terapeuta. Un terapeuta que dice ya no llores, no es un buen terapeuta. Un consejero que dice ya no llores, no es un buen consejero. No dejar que el paciente abandone el acto de llorar. Que hable, sea paciente, y en este caso nos importa, sea un hermano, una hermana que hable. Vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, pero es que así, miren, hay ministraciones de evangelista, hay administraciones de enseñanza de otro tipo, y en este caso la estoy haciendo de maestro, humildemente lo digo. Entonces el maestro tiene que utilizar cosas didácticas. ¿Se acuerdan cuando yo dije, se acerca la que fue la amante y le incita a pecar, pero él está muerto? ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Le incita a que la abrace, pero él está muerto. Así tenemos que estar muertos a los pecados, porque está en la Biblia, lo vimos. Entonces, ahorita les pido que no opinen diciendo, siempre repite lo mismo 3 veces. Es que el ser maestro es otra cosa. Fui maestro en la universidad y entonces se aprende que los alumnos captan mejor si se repiten varias cosas. No les estoy diciendo que son falta de inteligencia, no. Son inteligentes precisamente por eso. Entonces, a ver, que el paciente llore, que el hermano aconsejado llore, que diga qué siente. En psiquiatría se nos enseña que diga el paciente qué siente. Bueno, en el caso de consejeros, se los digo porque he aconsejado durante varios años a miles y miles y miles de almas, hombres y mujeres de todas las edades. Entonces, no lo estoy diciendo para vanagloria, para que haya autoridad para decir esto. ¿Qué sientes, hermano? ¿Qué sientes, hermana? Hay una pregunta que yo aprendí hace mucho tiempo a hacerle a mis pacientes y ahora a mis hermanos que están llorando. Yo trato de consolarlos, pero no decirles, no dejes de llorar, deja de llorar.
No, sino al contrario, que siga llorando. Porque eso va a traer sanidad a su alma. Hago un paréntesis. Las lágrimas tienen mucha adrenalina, son saladas. Si la persona no llora, llorarán otros órganos. Por eso las gastritis, las colitis, la presión alta. Entonces hay que llorar. Y yo tengo que aprender todavía de eso. Porque a veces como que se mantiene uno y no llora uno. Hay que llorar. Porque en Latinoamérica a veces tenemos la idea de que el que llora es porque no es muy hombre. No, eso no tiene nada que ver. Kefas lloró mucho porque le dolió haber negado a Yahshua Mashiach. Bueno, ahora, yo una pregunta les decía yo que aprendí, ahora lo practico con mis aconsejados, los que aconsejo. ¿Qué dirían tus lágrimas? ¿Qué dirían tus lágrimas? A ver, ¿qué dirían tus lágrimas si pudieran hablar? Porque una cosa es lo que diga y otra es qué cosa dicen sus lágrimas. Ahorita vamos a leer este aspecto de las lágrimas y del lloro. Vamos a ver varias cosas el día de hoy. ¿Te gozas? Eso. Porque es que es para ayudar a las almas. Entonces, ¿qué dirían tus lágrimas si pudieran hablar? Esa frase, cuando yo la he empleado, se suelta el hermano o el paciente. Y empiezan a decir que tengo este problema, mi mamá no me reconoce, mi papá no me esto. Esa frase que no se les olvide. La aprendí hace mucho tiempo. ¿Qué dirían tus lágrimas si pudieran hablar? Tú no hables. ¿Qué dirían tus lágrimas? De todas maneras va a hablar, no es una trampa. Entonces, y recuerden el consejo que les di anteriormente, dar consejo, pero no tomar decisiones por el paciente, los que son terapeutas, ni por el aconsejado para los que somos creyentes. Dar consejo, pero no tomar decisiones por ellos jamás. Porque si no se hacen las cosas como el Eterno quiere, después te podrían echar la culpa. Usted me dijo que me fuera a este país ahorita con lo que está pasando de la pandemia, me fuera para allá y no era así. Entonces, no, por favor, esperar la respuesta del Abacados por su bendito Espíritu, su Ruach HaKodesh. Da consejo, pero no tomes decisiones por los hermanos. Ahora, el consejero tiene que hacer lo mismo, sí. Entender que el paciente llora por dolor, por indecisión, por malas decisiones, o sea, consecuencia de. Está llorando para manipular al consejero, al roe, al anciano, a la esposa del roe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo más, ¿qué cosa que no puede hacer el terapeuta? Nosotros como consejeros les animamos, como yo lo dije hace 8 días, a seguir a Yahshua HaMashiach. Es decir, los encaminamos a conocer y a obedecer al todopoderoso Yahshua HaMashiach. Lo voy a volver a repetir, los vamos encaminando para conocer y obedecer al Eterno. Ahora, mucha atención hablando del lloro todavía. Atención, mucha atención, hermanos. No es tanto lo que llora un paciente o lo que llora un hermano. No es tanto voy a volver a repetir, me voy a ir con calma aquí porque hay mucho que aprender. No es tanto lo que llora, sino lo que siente al llorar conmigo. Ni siquiera dije lo que siente al llorar, sino lo que siente al llorar conmigo o contigo como consejero. Repito, no es tanto lo que llora el paciente o el hermano o la hermana, sino lo que siente al llorar conmigo o lo que siente al llorar contigo. El mensaje que quiere dar toda persona que llora en el subconsciente quiere dar un mensaje. Entonces el terapeuta para sus pacientes tiene que estar muy listo en eso. Nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, entonces hay una diferencia infinita. Entonces el mensaje que quiere dar al hermano que estamos aconsejando, inclusive vamos a suponer de roe a roe, ¿qué mensaje puede dar? 1, inocencia. Estoy llorando porque yo soy inocente y
me hicieron una injusticia. 2, aunque sea mentira, puede ser verdad, puede ser mentira. 2, mensaje de humildad. Es que, hermanos, me estoy yendo a cosas más profundas. Pongámonos bien atentos todos, porque el lloro muchas veces es que lloró, es muy humilde. No creas eso, no siempre es así, no es así. No estoy criticando a nadie, ni de los pacientes, ni de los hermanos, estoy hablando en generalidad. Puede dar un mensaje de el no puedo, lloro porque no puedo, es una encomienda muy grande, pero ¿qué tienes que hacer si nada más tienes que trabajar para comer? ¿Es tu obligación? Fuera de Shabbat, lógico, si es creyente. El no puedo. Otro mensaje que quiere dar, que es muy diferente al de la humildad, el pobrecito de mí, o pobrecita de mí, es igual a autolástima. Otro mensaje puede ser, por ejemplo, quiero ganar esto y lo voy a lograr por medio del lloro. Es increíble. Entonces ahí sí entra el punto 4 que yo les dije anteriormente, la manipulación. Repito, no es tanto lo que llora el hermano, me voy a enfocar nada más a consejero, no es tanto lo que llora el hermano o la hermana, sino lo que siente al llorar conmigo o contigo. El mensaje que quiere dar es de inocencia, de humildad, el de no puedo, pobrecito de mí, o qué quiere ganar. En pocas palabras, póngalo así con todas sus letras, sacar provecho, aprovecharse de esa situación. ¿O es realmente un profundo dolor? Les aconsejo ver un curso que di aquí, es muy sencillo, no lo di todo completo, lo que es el lenguaje corporal. Véanlo, aprendan más, es muy importante. A mí me gusta mucho estudiar, yo estoy seguro que a varios de ustedes también les gusta mucho así. Entonces, ¿realmente está sintiendo un dolor muy profundo por algo real? ¿Cómo reconocerlo? Se va a notar. Ahorita les voy a explicar cómo se reconoce eso. Pero tú tienes que vivir tú como consejero, tienes que vivir en completa santidad para no ser engañado por Hasatán. Y a Yahshua Mashiach le reprenda. ¿Cómo identificar? ¿Cómo se lee eso? ¿Recuerdan cuando di esto que voy a decir no lo traté en el curso de lenguaje corporal, pero ahorita lo voy a decir. Posiciones al llorar. Por ejemplo, llevarse las manos a la cara. Llevarse las manos a la cara generalmente es un dolor genuino. Sobre todo si se tienen las piernas derechas, no desparramadas, derechas y así. Si el paciente se pone así, o en este caso los hermanos así, y tiene todas las piernas desparramadas, no va una cosa con otra. Está dando un mensaje aquí y otro mensaje acá. Estoy diciendo que el paciente tiene las piernas bien cerradas, en recato, hombres y mujeres, y tiene sus manos así. Generalmente, el 99.9%, el dolor es genuino y hay que ayudar a esa persona. 2, sea hombre o mujer, y se da más en las mujeres. No estoy criticando a nadie, por favor, porque luego muchos se ponen el saco y dicen, está hablando de mí. Sacudir la cabeza con desesperación. Eso generalmente se da en una persona neurótica. Por ejemplo, perdió al esposo, sí, es un gran dolor, pero nunca atendió bien al esposo, o al papá, o a la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiere en el duelo, digamos, ahí, ¿cómo le llaman? Cuando está el cuerpo presente ahí del difunto, etcétera, o de la difunta mamá, etcétera, sacuden la cabeza diciendo, miren cómo quería a su mamá. ¿Cuál? ¿No la quería? Sacudir la cabeza es eso. Sacudir la cabeza con el pelo suelto. En el caso de las mujeres, es seducción. Está diciendo, miren, quedé viuda o quedé sin papá y sin mamá, etcétera, aquí estoy disponible. No estoy diciendo que la estén haciendo de prostitutas, pero eso es muy importante. Eso se da mucho. Esto que estoy comentando es muy serio, no es una vacilada. Se nos enseña en psiquiatría. Como consejero yo lo aplico, en lo espiritual lo he aprendido que es así porque el Ruach HaKodesh me ha dictado que es así.
tirarse boca abajo sobre la cama. Eso lo vimos muchas veces cuando íbamos al cine, ahora ya no, lógico. En las películas de los 30, 40, 50, entonces el hecho de tirarse en la cama hacia abajo generalmente es por un pobrecito de mí, pobrecita de mí, me dejó el novio, etcétera, ese pobrecito de mí. Pero hay una posición que me llama mucho la atención, esto la he visto muchísimo, tanto en pacientes como en personas que se decían hermanos o hermanas, tirarse al piso. Tirarse al piso, miren, esto es que es muy grave eso de tirarse al piso, porque es un chantaje total, es un berrinche como el de los niños. Y eso es igual a nula madurez espiritual. Nula, nada, no hay madurez espiritual ahí. Y entonces nos está dando un mensaje. Yo no estoy criticando a nadie, ni estoy diciendo cosas, ni estoy, ¿cómo podría decir? Rompiendo mi secreto médico, ni como pastor no estoy mencionando nombres. He atendido miles de personas, yo creo que ya millones. Para gloria de Yahshua Mashiach lo digo. Entonces, ese tirarse al piso más bien es, soy una basura, nadie me quiere, nadie me comprende, pero es más bien un berrinche, un chantaje total. Y esa persona pues hay que empezar desde cero, y si ya se decía hermano o hermana, nunca maduró en lo espiritual, siempre fue muy carnal, tirado totalmente a lo material, queriendo sacar provecho por medio del llanto. Les estoy hablando de 1976 para acá, lo que humildemente he aprendido todos estos años. Generalmente dicen, estoy solo o sola en el mundo, soy un incomprendido o incomprendida, el hecho de tirarse al suelo, soy un mártir. ¿Qué es eso, hermanos? Es dramatizar. Y eso es un chantaje y es mentira. ¿Se acuerdan del ego? La perspectiva, ponerse los lentes para enfocar bien. Todo eso es que la acumulación de todos los audios anteriores, hermanos. En México, hace mucho tiempo había en el Palacio de Bellas Artes, perdón que hable de esto, pero es importante, escuela de teatro, de arte dramático. Lo primero que les enseñaban es eso, a tirarse al piso. Por eso, y eso estoy hablando de los años 60, los años 70, pero desde los 60 y desde mucho antes. Ahora, mucha atención, voy a pasar a un punto también importante. Entonces, bueno, pero Roe, ¿cómo se trata cada caso? Bueno, ahí tú tienes que ponerte a orar según la experiencia que tengas. Si no puedes, comunícate aquí después de Shabbat con los ancianos. Cuando los ancianos tienen alguna duda y ellos dicen, Roe, pues yo tengo esta duda, o algún Roe, bueno, hablan conmigo. Si yo lo sé, lo digo, y si no lo sé, me pongo a orar igual, y le digo al Ruach HaKodesh, dinos, Padre eterno, bendito es tu nombre, ¿qué hacer? ¿Cómo se lee esto, Padre? ¿De acuerdo? O sea, tiene que haber humildad en todos, nadie nace sabiendo. Ahora, mucha atención, paso a este punto. Mucha atención, hermanos. El terapeuta o el consejero tiene que hacer que su paciente o el hermano o la hermana abandone la idea de tener un pasado mejor. No dije un presente, dije un pasado mejor. Tiene que abandonar la idea de tener un pasado mejor. El 99% de las personas en este planeta, yo diría el 99.9% de las personas en este planeta, quieren tener, no quisieran o querían haber tenido, sino quisieran en futuro tener un pasado mejor, pero es contradictorio porque quisieran es futuro y el pasado eso es, ya pasó. No veíamos ayer que en Santiago que la vida es como neblina, pasa rápido. Entonces, a ver, el terapeuta, pero me voy a enfocar al consejero. Tiene que enseñar al hermano, a la hermana que está aconsejando,
tiene que abandonar ese hermano, esa hermana, la idea de tener un pasado mejor. Porque el pasado, eso es, ya pasó y no volverá jamás. Y es algo, hermanos, hermanas, a mí me gusta mucho explicar todas estas cosas porque yo sé que sirven para la vida diaria. Porque vamos a aconsejar en Yahshua Mashiach. Hay mucha gente, decía yo, que se atoró en esto, se atoró y no puede avanzar, ni en su carrera universitaria, ni en su matrimonio, ni en su éxito profesional de cualquier tipo, ni en las relaciones interpersonales, ni en las relaciones con los hermanos, sobre todo en la relación con el eterno Yahweh. Si una persona quisiera, o sea, de futuro, quiere para futuro tener un pasado mejor, la mayoría se detiene ahí, se estanca, y eso es un trauma que hay que romper. Ahora, se le dice, por ejemplo, a ver, ¿por qué estás llorando? Lógico, en una posición genuina, ¿verdad? Como ya lo expliqué. Es que yo quisiera haber tenido un pasado mejor. O sea, es que no es que tú quisieras haber tenido un pasado mejor, es que estás estancado y quieres tener un pasado mejor, pero ese pasado ya pasó, es tiempo pasado, ya no existe, no volverá jamás. Y lloran más fuerte. Tienes que superar eso. Ahora mira el presente, que es efímero, pasa rápido, y mira hacia el futuro sobre todo. Eso nos enseña la Biblia. Moisés, Abraham, Job, dice, mirando el galardón, el futuro, o sea, el galardón futuro. Lo que nos perdimos por no guardar Torah ya pasó, pero el Eterno, ¿sabes qué? Hay una enseñanza que di sobre las langostas, ¿se acuerdan? En el libro de Joel. Él va a restituir lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. Hay más bendición conociendo a Yahshua. Lo que no se hizo, yo te dije alguna vez, amado hermano, amada hermanas, les comenté, Padre eterno, que lo que yo no hice en 50 años, por tu inmenso poder yo lo haga para tu gloria, no por orgullo, para tu gloria, en un par de años. ¿Me lo concedió? ¿O no? Créeme, y si no, ve los frutos. Por los frutos los conoceréis, dice Yahshua. No me creas tanto por lo que yo digo, sino por los frutos que haya. Eso dice Yahshua, entonces vamos a aplicarlo y la gloria es para el Eterno. Entonces, hay que romper eso de querer tener pasado mejor. Otro punto, paso a otro punto. Me quisiera detener en cada uno varias horas, pero no se puede, hay mucho más que aprender. Miren, muchas personas sienten que no tienen el derecho de anhelar algo más. Y dicen, doctor o Roe, yo no quiero ya nada más. He tenido tantas desilusiones, por ejemplo, una mujer que me cuente o una hermana que me cuente, hubo varios que me pretendieron, pero todos me engañaron. Tenían otras novias, eran borrachos, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Yo ya no quiero nada. Entonces, esas personas ya no piensan que no tienen derecho ya a anhelar algo, porque no quieren sufrir otra vez. Y me lo dicen así, me lo han dicho así tanto pacientes como hermanos o hermanas, sobre todo en Yahshua Mashiach, ya como consejero espiritual. Ellos dicen así, si nunca deseo nada más y nunca deseo ya jamás nada, no volveré a desilusionarme. Entonces yo no quiero sufrir, doctor, o Roe, no quiero sufrir. Yo ya no me quiero ilusionar. Eso es un error, porque es cortar alas, por así decirlo, o sea, planes. Recuerda lo que dice Yahweh. Él tiene, tus caminos no son los caminos de Él. O sea, nosotros a veces pensamos de una manera, pero Él piensa infinitamente. Él es el Rey, el Todopoderoso. Entonces no digas, ya no me quiero desilusionar, mejor ya no anhelo nada. Eso es un error, tanto en psiquiatría y más como consejero espiritual te lo puedo decir. Entonces hay que animar a la gente que la vida no acaba ahí por una desilusión. En el mundo todavía hay gente buena. Bueno, el único bueno es el Eterno, ¿verdad? Bendito es su nombre.
Él es 3 veces santo. Pero todavía hay gente que tiene principios, aunque sea pocos, pero morales, principios éticos. Ya hay muy pocos hombres así y muy pocas mujeres así. Estoy generalizando, no estoy hablando de nadie en personal, por favor, no me vayan a malentender. Bueno, entonces, no, tenemos que seguir adelante y tener ilusión, 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 ilusión. Vamos, te voy a poner un ejemplo claro. Si yo me guiara por mis ilusiones, fíjate lo que dije, ilusiones, cosa que a veces no existe, ¿no? Y porque uno apostató y el otro apostató y el otro falló y el otro, pues yo hubiera dicho, ya me voy, ya no quiero nada. No, yo sigo aquí. Puedes ver la administración de hoy en la mañana, fue la Parashat Tetzaveh, y ya me veo más grande de edad, lógico, los años van pasando. Pero te sigo ministrando con mucho amor y con exigencia, que seas un santo, ¿o no? O ya boté la toalla, como dicen, ya no quiero nada, no, yo no quiero nada. Es que de botar la toalla salió de los boxeadores, ya no quieren ya pelear. Tenemos que seguir adelante, Rab Shaul lo dice, he peleado la buena batalla. Bendito es el abacados. Entonces el ejemplo te lo tengo que dar yo. Yo sigo adelante, ve las ministraciones de hace varios años, sigo ministrando igual. Tal vez ya los años, lógico, pues van pasando, la voz se vuelve más ronca y demás, bueno, pero el fuego existe. Ningún bombero del diablo me va a apagar. Bendito es Yahshua Mashiach. Omen be omen. Paso a otro punto. Entonces a seguir adelante, hayas tenido las desilusiones que hayas tenido. Este punto es muy importante. En psiquiatría se nos enseña que es muy útil si se deja al paciente, a ver, explico de esta manera. Se le cuenta una historia al paciente, pero es el mismo paciente sin que lo sepa. Se le dice, mire usted, hay un señor, a ver, don fulano, usted me vino a ver para que yo le dé su terapia. Sí, doctor, un ejemplo, ¿verdad? Pero fíjese usted, me interesa su opinión. Hay un señor así, se le disimula a uno para que no se dé cuenta y que tiene problemas con su esposa así. ¿Cómo cree usted, a ver, cómo ha usted llevado su matrimonio, si es que viene para consejo de otra cosa, que se podía llevar, etcétera? ¿Cómo podía yo hacerlo? Tiene que hacer así, así y así, así. Perfecto. Y entonces ya lo digo. Eso es lo que necesita usted hacer. Yo le dije que era un señor, pero es usted, don Juan. Bueno, don Juan como que se oye raro, ¿no? Porque realmente los don Juanes dicen que son muy terribles, pero don Federico, vamos a dejarlo así. Y está Federico, está feo. Pero bueno, a ver, señor, ¿cómo haría usted esto? No, pues así. Perfecto. Entonces, a ver, es que el aconsejado se vuelva su propio consejero. Que el paciente se vuelva su propio terapeuta. No sé si me doy a entender. Se le cuenta una historia parecida. ¿Eso es válido? Sí, no se está mintiendo. No se está mintiendo ni difamando a nadie. No se está cometiendo un pecado. Entonces se le dice, ¿usted qué haría? Ahora, el hermano o la hermana, ¿qué haría usted en este caso? Mire, tengo un hermano así, 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 así. O una hermana así, 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 así. No, pues lo correcto es que haga esto, Roe. Eso eres tú. ¿Cómo? Sí, eres tú. Entonces, de esa manera yo he logrado, permítame decir esto, no es el yo de yo, no, del ego, no. Yo he logrado que muchos pacientes den su propia respuesta. Explico de otra manera. Cuando entraban los hermanos aquí a consejo, a pedir consejo, Roe, fíjese usted que esto y esto, le digo, tú sabes la respuesta. No la sé, por eso vine. Mira, aquí está Yahshua HaMashiach, porque Él está en todos lados. Aquí se invoca su nombre, yo lo invoco todo el tiempo. Entonces aquí está eso. ¿Qué crees que te diría Él? No, pues que hiciera esto y esto y esto. Eso haz. Tú ya sabías la respuesta. ¿Para qué pasabas? ¿Para qué pasaste? ¿Querías seguir pecando o cómo? ¿Una licencia para pecar? Eso es en otro punto, pero los dos puntos son válidos, hermanos. Entonces se trata de narrarle como terapeuta o como consejero parte de su propia vida y que él dé la respuesta. Generalmente el paciente o el aconsejado dice, esto es lo que debería de hacer esa persona. Eso haz. En pocas palabras analizan su propia situación, su propia vida.
paso a otra cosa. Escuchen bien. La depresión ha ido aumentando. Entonces, la depresión, la ira, los pensamientos obsesivos requieren atención. Por eso, muchos acuden al psiquiatra, o al psicólogo, al psicoanalista, etc. Bueno, ¿hay que atenderlos? Claro que sí. Ahora, en el caso del consejero, tú no sabes cosas de medicina porque no estudiaste eso, pero tienes el Ruach HaKodesh, tienes al Espíritu de Yahweh y Él te va a decir qué hacer en la depresión, la ira y los pensamientos. Por eso Yahshua les dijo a sus discípulos, no se preocupen de lo que vayan a decir. El Ruach HaKodesh pondrá palabras en ustedes, ¿sí o no? Exacto. Y nos pone palabras y consejos que decimos, ¿de dónde los saqué? Es que el Rey de Reyes está hablando. Él nos habla, Él nos usa, bendito es Él. Ahora, dar consejos con testimonio. Ya he dicho yo que la autoridad la da la santidad. Según es tu santidad, será la autoridad que tengas para aconsejar. Si no, ni te metas. Pide consejo mejor. Ahora, yo dije que la depresión, la ira, los pensamientos obsesivos necesitan una atención y atención urgente. Bueno, la dramatización, volviendo a lo del drama de tirarse al piso, eso requiere una atención, eso es un punto rojo, pongan atención todos, si has visto casos así, es un punto bien rojo. Todo lo que es dramatización, los traumas reprimidos, o sea, hay cosas que la gente trae reprimida, las fantasías, y es que todo eso es magia, no existe, es ilusión. La única verdad es la Biblia, la Torah, la palabra del Eterno. Entonces, con la palabra del Eterno se va a quitar la depresión, no con pastillas. La ira, teniendo los frutos del Ruach HaKodesh, mansedumbre, paciencia, benignidad, templanza. Los pensamientos los llevamos cautivos a Yahshua. No pensamos lo que se nos viene, lo que se nos antoja. Y entonces, si mi mente está llena de los pensamientos de Yahshua, pues eso hablo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la dramatización, decía yo que es una nula madurez espiritual. Pues entonces hay que empezar desde cero. Aunque la persona haya tenido 10 años o 20 estudiando Torah, es un decir. Los traumas reprimidos, ya dije, si no se acuerda, ¿cómo poder romper las fantasías? Pero esto es una partecita, hermanos. Por eso está Liberación Demoníaca 1 y 2, los libros de cómo romper ataduras, etcétera, para que tú tengas más conocimiento para gloria del Eterno y podamos servir mejor al Eterno, atendiendo bien a las almas. Un caso importante, por ejemplo, ¿qué hacer cuando te preguntan algo? En el caso del terapeuta se nos enseña responderles. Quisiera saber más sobre su pregunta antes de contestarle con mucho gusto. ¿Por qué pregunta eso? Quisiera saber más sobre su pregunta. Es que yo vi que una tía pasó esto hace 3 años, etc. Es muy importante, nunca contestes una pregunta nada más así. No. Lo que hay que preguntar es por qué se pregunta, o sea, por qué está preguntando el paciente en el caso del terapeuta o en el caso del consejero, el aconsejado. ¿Por qué preguntas eso? Porque hay un trasfondo, porque lo pregunta. Y entonces tú le vas a decir como consejero, yo le voy a contestar con mucho gusto, si me puede usted nada más ampliar tantito, ¿por qué es su pregunta? Y muchas veces, entonces tú ya, si haces eso, este consejo es muy importante, como todos los anteriores, si haces eso, vas a tener un panorama más grande y vas a decir, ahora entiendo por qué hace la pregunta. No lanzar la respuesta así nada más, sino decirle por qué está haciendo su pregunta. Y luego que tú des la respuesta, es muy importante esto tanto para el terapeuta como para el consejero, es muy importante eso. Ya se le dio la respuesta de X o Z situación. Hay que preguntarles ahora nosotros, como consejeros, ¿cómo te sentiste con la respuesta? Bien. A ver, ¿ese bien es al 100%? ¿Estás satisfecho o tienes dudas?
Eso es muy importante. ¿Cómo te sentiste con la respuesta? Si eso nos enseña en psiquiatría, cuánto más en consejería. Mucha atención lo que voy a mencionar. El consejero número 1 es nuestro Adón, nuestro Señor Yahshua Mashiach. Pongan atención porque con esto me ha ahorrado cantidad de dolores de cabeza, es un decir, o de estar horas y horas ministrando, etcétera, etcétera. Antes, así me llevaba yo las horas, pero el Eterno nos va enseñando cómo. Bueno, el consejero número 1 es Yahshua Mashiach. No voy a hablar aquí de terapeuta, sino de consejero. Aquí está, en su palabra. 1. ¿Invitarías a tu casa al consejero número 1, quien es Yahshua Mashiach? 2. ¿Lo llevarías por un recorrido en tu casa? 3. ¿Lo llevarías por un recorrido en tu casa hasta el último rincón más escondido que hay en ese closet, que hay en el cajón de abajo? Vamos, ¿permitirías que Yahshua viera eso? ¿No hallará, una pregunta que les hago, no hallará nada malo en tu casa? Porque Él sabe todo, Yahshua sabe todo. Él sabe no solamente lo que hay en tu casa, sino en tu alma, en tus pensamientos. En Marcos capítulo 2, cuando llevaron al paralítico entre 4, esa es una enseñanza que doy aparte. ¿Qué es más fácil? Él sabía lo que estaban pensando los fariseos. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Él sabía, Él sabe. Cuando dicen no lo invitaría yo, porque sí, la verdad, bueno, entonces arregla todo eso y me buscas después. Porque sabes dónde estás mal, dónde estás pecando. ¿Tienes revistas pornográficas ahí escondidas? ¿Tienes dinero que no es tuyo, que has robado, que has sustraído, lo escondiste hasta el último rincón pensando que nadie lo sabe? Si el que todo lo sabe, lo sabe. El que puede mandar el alma al infierno es Yahshua Mashiach, no el diablo. Con eso, hermanos, miren, vuelvo a lo de la pieza arqueológica, ¿no? Ya no es una brochita, es una brochota, rápido. Tú le puedes decir ahorita a Yahshua que no hay nada malo en tu casa, en tu alma, en tus pensamientos, porque recuerden lo que dije en la primera plática de terapeuta consejero, primera parte. Siempre va a ocultar algo el paciente, siempre va a ocultar algo el hermano o hermana aconsejado, siempre. Y eso no es bueno, porque si se ocultan cosas, ahora puede ser que a lo mejor no nos tengan confianza y está bien. Pueden decir, bueno, no, mejor no hablo. Bueno, confiesa. Yo ahora sí le digo a los hermanos, no me tienes confianza, a lo mejor te da pena, mucha vergüenza por lo que cometiste. Confiésalo al Eterno. Confiésalo y vete hasta el último, al cerro, y dilo en voz alta, no a gritos, para que el diablo se entere que ya le estás confesando a Yahshua Mashiach tu pecado, que ya no lo vas a cometer. Eso lo digo en el tema de liberación, hay que hacer las cosas en voz audible. Ahora, el verdadero terapeuta debe demostrar interés y cuidado por sus pacientes. Porque también hay profesionales que no son muy profesionales. Cuanto más un consejero espiritual de la Torah, de la Biblia, en Yahshua Mashiach, tiene que mostrar interés y cuidado por los aconsejados, los hermanos que está aconsejando. Porque depende de tu consejo, puede ser alguna decisión. Si toma una decisión incorrecta, el aconsejado, ese es su problema. Pero si tú no lo aconsejas correctamente y con testimonio, entonces la culpa es tuya. Entonces mejor no os hagáis maestros muchos de vosotros, no sabéis que recibiréis mayor condenación. Eso está en Santiago, Jacobo, la carta 3:1. Entonces tenemos que mostrar interés por los hermanos que aconsejamos. No estamos trabajando con costales de papas, sino con hijos del Eterno, o gente que ya quiere ser hijos del Eterno. Por ejemplo, en psiquiatría se nos enseña que nunca hay que decirle a una persona, cuando estamos ministrando terapéuticamente, si el paciente, por ejemplo, de repente se pone así, ya quiere decir que está cansado. No hay que decirle que esté aburrido.
porque la palabra aburrido suena como acusación, suena como algo feo. Mejor decirle, te veo distanciado, te veo desconectado. ¿Qué no será? Un consejero. O sea, nunca debemos de faltarle el respeto a los hermanos o a las personas que estemos ministrando, aunque a nosotros nos lo falten. ¿Quedó claro con eso? O sea, a mí muchas veces me hablaban por teléfono, quiero un consejo. Buenas tardes para empezar, ¿cuál es su nombre? ¿Me doy a entender? ¿Qué Biblia usa? Tenemos que aguantar muchas cosas, pero para eso estamos. Cuando es un llamado auténtico, uno aguanta eso y más. Pero cuando no es uno llamado, ¿para qué se mete la persona a aconsejar? Entonces, nunca decirle así, te veo aburrido. No, porque con esa palabra ya le estás diciendo burro, aunque no quieras. Entonces, decirle mejor, te veo desconectado, te veo distanciado, ¿qué te pasa? ¿Algo te preocupa? ¿Qué estás pensando? ¿Te puedo ayudar? Ahora, hay gente difícil y gente que no es tan difícil, pero bueno, hay de todo. Ahora, todo terapeuta y todo consejero espiritual tiene que escuchar a sus pacientes, el terapeuta o los aconsejados, con mucha atención. Nosotros no podemos perder la atención. Voy a irme sobre los consejeros nada más. Cuando el aconsejado dice, ya no me interesa nada en esta vida, o no me interesa nada, o te dicen en forma de pregunta, ¿para qué vivo? O cuando te dicen, me siento vacío, o cuando te dicen, ¿ya para qué? Puntos suspensivos, ¿ya para qué hago esto? ¿Ya para qué hago el otro? Etcétera. O si te dicen, aunque sea una frase que hemos escuchado mucho, soy un inútil. Tenemos que adentrarnos en esa alma si esa persona se deja ministrar y empezar a desempolvar, como la piedra arqueológica es un ejemplo. Ahora, hay algo que en psiquiatría se nos enseña mucho, y yo se los he comentado a los ancianos, al menos a los ancianos y a muchos hermanos, cómo aconsejar o cómo preguntar. Por ejemplo, hay una pregunta incómoda. A ver, ponle si quieres en tus apuntes, pregunta incómoda, del psiquiatra a sus pacientes y del consejero a sus aconsejados. Yo les digo así, yo le deseo mucha vida, pero si muriera, ¿cómo le gustaría que dijera su epitafio? ¿Sabes lo que es epitafio? Lo que dicen las tumbas o en los sepulcros. Pero yo le deseo mucha vida. Eso se maneja mucho en psiquiatría. No les estoy diciendo cuentos raros, no, eso es verdad. Entonces, me gustaría, a muchos me contestaban así, cuando estaba yo muy metido ya en esto de la psiquiatría, me interesa que diga que sí, que fui un gran caritativo. Así te lo dicen, ellos no conocen de la Torah. O que fui el fundador de este asilo de ancianos, o de esto o del otro. Y entonces está hablando el ego. Las personas no conocen a Yahshua y su bendita Torah. Entonces, de 100 personas, el 5%, no me estoy refiriendo a creyentes, sino a no creyentes, el 5% dirán no, o me decían, no quiero que diga nada a mi epitafio, nada más mi nombre, para que reconozcan mis hijos dónde estarían mis restos. ¿Qué hace un creyente? Nosotros como creyentes, como consejeros, eso es en lo que tenemos que trabajar, en el ego. De eso ya tienes varios temas, ya son como 100 temas o más, y todavía faltan otros 100. Y es verdad, tengo muchos temas para ir analizando. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tratar como consejeros, quitar el ego. Y entonces, a los que les decía yo, bueno, ¿cómo te gustaría que dijera tu epitafio, tu sepulcro? Me gustaría, no me gustaría nada más mi nombre. Exacto, ahí estás en lo correcto. Dejar que otros decidan qué poner. En el caso de nuestro don Yahshua HaMashiach, él no habla de esto, ¿verdad? Me refiero, o sea, habló de todo, pero me refiero específicamente. Pero lo que sí dijo el Eterno, que otros te halaguen en público, no tú. Lo parafraseé. Ahora, paso a otro punto.
Dice que otros decidan qué poner en el epitafio, ¿no? Paso a otro punto. Miren, los jubilados. Ese punto a mí me gusta mucho porque el jubilado llegó, se realizó, pero viene su declive, si quiere. Miren, yo apenas estaba analizando esto en la semana, yo ya me hubiera jubilado como médico y como roe, porque lo marca la Torah, pues ya desde hace muchos años. Y yo no te puedo decir, no sé lo que estoy haciendo aquí. Sí sé lo que estoy haciendo aquí. Sí. Porque los Kohanim a los 50 años ya estaban jubilados. Los Kohanim, mal traducido como sacerdotes. Yo ya tengo muchos más, pero muchos más, y sigo ministrando. Bendito es Yahshua Mashiach que me da la oportunidad. Pero bueno, los jubilados. Miren, en la década de los 40, yo diría desde los 30, 40 y 50, muchos jóvenes querían triunfar, como hasta ahora, triunfar, ganar mucho dinero, vivir bien, recibir respeto y jubilarse jóvenes. Es decir, la idea era terminar una carrera universitaria y terminar muy joven la carrera y después trabajar ciertos años y después jubilarse. Esa era la meta. Recuerden que a mí me gustan mucho las estadísticas, amados hermanos, hermanas, nuevecitos. Me gustan mucho las estadísticas. Entonces, eso prevalecía mucho en esa época, 30, 40, 50. Después ya no, después viene un declive. Pero bueno, ellos pensaban así, me jubilo temprano. Bueno, la idea es que se jubilaban temprano. Y después la pregunta, ¿qué hacer con tantos años que quedan? Si es que el Eterno prestaba la vida, desde luego. ¿Qué hacer con tantos años? La verdad es que nadie se jubiló, al menos de una gran mayoría, estoy hablando de 1 millón de personas, solamente 2 o 3 dejaron de trabajar, dejaron de hacer actividad. Los otros 997,000 siguieron trabajando. Entonces la gran mayoría busca nuevos retos, eso está bien, no todos buscan nuevos retos. El problema de buscar nuevos retos, atención, era para sentirse útiles. Está bien sentirse útil, pero el problema empezó porque se imponían metas más altas. Ellos estaban jubilados y tenían una jubilación y podían vivir bien con ella, pero ¿por qué se hace esto? O sea, ¿por qué ellos querían decir, no, yo no puedo quedarme quieto, etcétera, etcétera? Para sentirse más seguros con el dinero. Ni siquiera para sentirse más seguros haciendo algo o más útiles, no, sino para sentirse más seguros con el dinero, o sea que el dinero es su seguridad. Ya no le era suficiente el dinero, aunque les pagaran bien. Me refiero, por ejemplo, a personas de Estados Unidos, estoy hablando específicamente, por así decirlo, de Estados Unidos, Gran Bretaña, en aquellos años. Ahorita esto ya se acabó, está muy feo, pero bueno, pero en ese tiempo, entonces ellos lo que hacían era empezar a dedicar más tiempo al trabajo, abandonaban más a sus familias, no las atendían bien y, ojo, atención, cantidad de divorcios. Es decir, que de los 997,000, 800,000 acababan con sus hogares, por eso, por la seguridad del dinero. Y como conocían a la secretaria fulana y la gente no teme al Eterno, vidas destrozadas, droga. Y ya después vienen los años 50, 60, el LSD y demás, el rock y demás, imagínense. Entonces, ya después no podían salir de un laberinto. No podían salir de un laberinto. A mí me tocó todavía como muy joven atender gente ya mayor de esa época. Y tenían casas y fraccionamientos y más dinero, pero sus hogares totalmente rotos. Si ellos hubieran seguido una vida diferente, sobre todo conocer a Yahshua, ¿verdad? Todavía el tiempo no era para la casa de Israel, pero ser personas de bien, morales, con ciertos principios éticos y morales, etc. Pero se volvía un laberinto. El problema es que tan solo se cumple un deseo, aparece otro. El amor por el dinero, eso dice Rav Shaul Pablo a Timoteo y a todos nosotros a través de las cartas. Entonces, estas personas ya no se satisfacían con nada.
Y como no se satisfacían con nada, entonces empezaban a ingerir drogas. Y como ya la droga no les hacía, entonces se volvieron homosexuales muchos. Y entonces la sodomía creció. Es que el jubilado tiene que buscar algo que hacer, porque ya lo he dicho muchas veces, perdón que lo repita, mente desocupada, taller de Satanás. Entonces, hubiera sido muy hermoso que hubieran conocido a Yahshua Mashiach, pero en fin. Ahora el jubilado necesita una atención especial de su terapeuta, pero como ellos no creen en Yahshua, hay que hacer que la gente de esa edad se enamore de Yahshua y que siga haciendo ejercicio y que coma sanamente, etcétera, motivarlos y que sigan leyendo. No hay como leer, ya todo es por internet, sí está bien, no hay como leer, tener un buen libro, hasta el olor del libro. Y qué mejor que el libro Sefer Torah, el libro de la Torah, qué mejor que la Biblia. Ahora, atención. Como terapeutas se nos enseña que nosotros debemos como terapeutas enseñar a nuestros pacientes que las cosas, o al menos la mayoría de las cosas, no está más allá del control de ellos, o sea, de la propia persona. Sabemos que todo, como consejero ahorita voy a hablar, espiritual en Yahshua, pero el terapeuta eso enseña, al menos a mí me enseñaron eso, tú tienes que enseñar que a tus pacientes que las cosas, o al menos la mayoría de las cosas no están más allá del control de ellos, que ellos pueden tener el control. El consejero espiritual le tiene que decir a sus aconsejados que el control lo tiene Yahweh, Yahshua HaMashiach, y que de él es la responsabilidad. No lo leímos, pero sí les dije la cita. Tienes aquí la vida o la muerte, tú eliges. Vida eterna o infierno. Bien, felicidad, gozo o todo el tiempo sufrimiento. Tú eliges. Porque algo importante que debe de decir el terapeuta, hablo del terapeuta, es que no todo es culpa de los genes. Es que mi mamá es diabética, yo tengo que ser diabética. No. No todo es culpa de los genes y no todo, estoy hablando como terapeuta, es culpa de las injusticias sociales. Porque la gente tiene en mente eso. El gobierno es culpable de esto, el gobierno es culpable del otro, el gobierno tiene que ayudarme, el gobierno tiene que esto, el gobierno... ¿Me doy a entender? Sí, el gobierno tiene su responsabilidad. Si no lo cumplen es su problema, pero va a rendir cuentas de todas maneras ante el Eterno. Todos vamos a rendir cuentas al Eterno, salvos y no salvos. Pero en el terapeuta, es decir, le aconsejamos a los pacientes, no todo es culpa de los genes, señor fulano o señora fulana o joven. No todo es culpa de las injusticias sociales. Porque ¿saben por qué surgió toda esa época de los hippies? Porque todo lo consideraban injusticia social. Entonces nos rebelamos contra la sociedad. Hombres, déjense crecer el cabello largo, y en la Torah, en Tanakh, dice que dejarse de crecer el cabello largo es deshonroso. Otra cosa es los que hacían voto nazareo. Es decir, todo echarle culpa a la sociedad. Y fue una revolución mundial de hippies y de algún día hablaremos de todo eso, porque es interesante también saber de todo eso. No lo hablaría yo en Shabbat, lógico. Y la música. ¿Y quiénes eran el cuarteto famoso de Liverpool y demás y todo eso? Vive como quieras, haz lo que quieras, etcétera, no te importe nada. El consejero espiritual debemos de decirle, todo está en control de Yahshua y tú eres responsable de tus actos. Aquí no dice que el Eterno, que el gobierno es responsable de tus pecados, nada de eso. Tú eres responsable. Entonces, enseñándoles cómo debe de ser la relación con su entorno. Como no se le enseñó a la humanidad el temor al Eterno y cómo llevarse con las demás personas, por eso cualquiera asesina a alguien por robarle un celular. En el caso de los pacientes y de los aconsejados, tienen que tener buena disposición para lograr los cambios necesarios. El terapeuta tiene que lograr los cambios necesarios en sus pacientes. El consejero, tú como consejero, yo como consejero, tenemos que lograr los cambios necesarios para que ese hermano, esa hermana esté bien centrada en la Torah. Si él no quiere, ni hablar, no podemos hacerle nada. Pero yo les pregunto siempre,
¿qué provecho sacas comportándote así, siendo un rebelde? En el caso de los hermanos, o que se dicen hermanos, ¿qué provecho sacas? Darte a notar, porque si ya todo eso ya lo vimos, ya te ministré sobre eso, pero quieres ser el rebelde, quieres darte a notar, pues date a notar, pero te va a ir muy mal. Un consejo que yo siempre le daba a los de terapia: no llegues tarde a tu consulta, no llegues tarde a tu cita. Para los consejeros, díganle a los aconsejados: no llegues tarde nunca a la cita que tenemos para que yo te aconseje. Al menos que haya algún impedimento especial, pero eso habla muy mal de una persona. Llegar tarde a todos lados, para darse a notar. Eso es muy feo. Ahora, pasando a un punto aparte, muchas veces la persona crea sus propias dificultades y se va a tener que dar cuenta que ellos tienen el poder de cambiar esa situación. Cuando una persona entiende que tiene poder para cambiar las cosas, se vuelve algo bueno, lógico, en lo bueno, ¿no? Cambiar. Dejé de tomar alcohol, dejé el cigarro, dejé la droga, la cocaína, dejé esto, la prostitución, dejé la pornografía, dejé todo eso. O sea, darle a entender a la persona que tiene poder. En el caso del terapeuta nos enséñale a sus pacientes que tienen poder para cambiar muchas cosas, pero qué mejor como consejeros en Yahshua Mashiach. Ya arrepentida la persona y no pecando, de decirle: no tienes por qué volver a pecar. Paso a otro punto. Vean que falta tantas cosas, hermanos, pero poco a poco iré dando otros temas. Quiero abordar, porque me han estado preguntando mucho sobre el cáncer. Bueno, tienes todos los audios ahí de enseñanzas por qué viene el cáncer. Generalmente es un autorrechazo, el odio, etcétera, la falta de perdón, pero generalmente es un autorrechazo. Me destruyo yo mismo. Terrible. Nos tenemos de amar. Eso dice Yahshua, y amar al prójimo como a sí mismos. Entonces, primero a nosotros mismos hay que amarnos, primero al Eterno. Entonces, el cáncer, muchos pacientes en medicina me han dicho, en la parte final de su vida, cuando ya saben que tienen un cáncer terminal, me hacen una observación, pero me la hacen en forma de pregunta: doctor Palacios, ¿por qué esperar hasta ver mi cuerpo destrozado por el cáncer para aprender a vivir? ¿Por qué estoy aprendiendo a vivir cuando ya me destrocé o me destrozó el cáncer? Cuando son ministrados en Yahshua HaMashiach, sí lo reconocen, y me ha tocado casos. La persona fue salva, pero de todas maneras sufrió por ese cáncer, y entonces me dicen: Roe, ¿por qué tuve que esperar hasta de no perdonar y guardar tanto rencor y resentimiento, etcétera, por ese adulterio que cometió mi marido hace 35, 40, 50 años y que acabó en este cáncer? ¿Y por qué, ya que me voy, estoy aprendiendo a vivir? Entonces, bueno, en ese caso hay que ministrar lo primero, la salvación en Yahshua HaMashiach. Eso es lo primero. No decirle: bueno, vamos a orar para que te sane el Eterno, etcétera, etcétera. No, les voy a explicar por qué. Porque no conviene. No porque no convenga. La sanidad del Eterno ha sanado a muchos enfermos de cáncer y seguirá sanando. Él es el Todopoderoso. Pero el Eterno sabe lo que hace. Si la persona va a seguir con ese resentimiento, y ahorita está, miren, pongan atención, en ese momento está diciendo, está aceptando toda la plenitud de la verdad, ¿por qué esperar hasta este momento para aprender a vivir y decir: yo perdono a mi esposo que adulteró hace 50 años con la sirvienta o no sé, su secretaria? ¿Por qué esperar? En ese momento rodan lágrimas y volvemos a lo mismo. Está llorando conmigo. ¿Qué mensaje quiere dar? Todo ya lo vimos hace un momento. Y no decirle: no, deja de llorar. No. ¿Qué dirían tus lágrimas? Que yo perdono a mi esposo. ¿Por qué esperar para este momento? El Eterno va a recoger esa alma. Y conviene, lógico, el Eterno sabe lo que hace, ¿verdad? Que se lleve a esa alma, porque en ese momento tiene dolor
lógico, por el cáncer y demás, pero tiene dolor por su alma, porque no supo ser un verdadero creyente en Yahshua Mashiach. Y se irá con el Eterno, es mejor así. Entonces, nosotros ministrarle la salvación en Yahshua Mashiach y sí orar para que el Eterno se compadezca de sus almas. Ahora, tocando este tema del cáncer, permítame tocar un poquito más sobre la muerte. Miren, mucha atención. Cuando uno vive más allá de las preocupaciones de la vida, miren, pongan mucha atención porque lo que acabo de decir es muy importante. Cada palabra de veras que tiene peso. Cuando uno vive más allá de las preocupaciones normales de la vida, estamos en un estado de predisposición para el cambio personal. Nadie cambia, al menos que esté más allá de las preocupaciones cotidianas, de las preocupaciones diarias de la vida. Entonces en ese momento hay una predisposición, se está en un estado de predisposición, yo le llamo así, para el cambio personal. Es decir, en Yahshua Mashiach. Ahora, para esto se necesita algo que nos arranque de lo cotidiano, algo que nos quite de lo cotidiano, de levantarse, dar gracias al Eterno, cepillarse los dientes, no sé, desayunar, hacer ejercicio, irse a trabajar, etcétera, fuera de Shabbat. Se necesita algo que nos sacuda, que nos arranque de lo cotidiano, porque así fijamos nuestra atención en esa situación. Por ejemplo, la expresión máxima, diría yo, o límite, es la confrontación con la propia muerte, como en el caso de un paciente, hermano o hermana de cáncer, como lo expliqué hace un momento. Lo sacó de su cotidianidad, le vino ese problema. No tenía cáncer, ahora tiene ese problema. Entonces, a ver, ¿por qué esperar hasta esa situación, como lo han expresado varios hermanos que ya partieron, hermanos y hermanas que ya partieron? Ahora, mucha atención lo que voy a decir, voy explicando varias cosas. Miren, el perder a un ser querido, sea la esposa, el esposo, un hijo, el papá, la mamá, un hermano, el perder un ser querido es lo más próximo a la experiencia de la muerte que podamos tener. Es decir, si alguien quiere experimentar o si tú quieres recordar algo lo más cercano a la experiencia propia tuya, no porque estés enfermo, yo te deseo bendición de todo tipo, es que hayas perdido un ser querido, el muy amado o amada, muy cercano a ti. Es la expresión máxima para aprender sobre la muerte, o es el tener la muerte lo más cerca posible. Entonces, si la persona se sumerge en la muerte del familiar, hay que hacer que se desprenda rápido de eso, porque si no va a caer en depresión. El luto debe de durar poco tiempo. Ese invento de X o Z religión que hay que vestirse de negro durante un año y que no sirve para nada, eso es una cosa de hombres, eso nada más deprime a la persona. Ahora ya ni se usa eso, pero todavía algunas personas, o poner un moño negro, eso se ve horrible en las casas, es llamar a la misma muerte. Entonces, a ver, ¿cuál experiencia? Tú que estás sano, yo que estoy sano, gracias al Eterno, que nos mantenga así por su inmensa compasión. ¿Cuál es la experiencia más próxima a la muerte? El perder un ser querido. Pero hay que sacar a esa persona, si perdimos un ser querido, salir rápido de eso, no sumergirnos en pensamientos de muerte y muerte. Por eso he estado ministrando en recta final 39, platiqué algo de eso. La gente está pensando mucho en la muerte. Hace 8 días con la primera parte de terapeuta consejero. Porque si no se desprende rápido uno del fallecido, se va la vida también. ¿O has oído esto? Eso es muy frecuente. Murió su esposo y al poco tiempo murió ella. Eso no debía de suceder. Y eso sucede. Tú lo has visto. Y yo lo he visto mucho como médico y como Roe. Perdió a un hijo y al poco tiempo murió. ¿Por qué murió al poco tiempo el otro familiar si estaba sano? Porque se sumergió en la muerte y no debía de ser así.
Entonces, hay que terminar. Yo le decía a mis pacientes, o les digo todavía a mis pacientes, y les digo a los hermanos, sobre todo ahora en Yahshua Mashiach, que es indispensable terminar lo que quedó inconcluso con la pérdida del ser querido. Hay que terminar, cortar. Y eso no es falta de sentimiento, es decir, ay, pues no tiene corazón el Roe, está diciendo que no tengo que yo sentir a mi papá. Claro que sí, pero no ir más allá, o a mi mamá, o etcétera. ¿Qué hay que hacer? Yo que recomiendo, esos lutos de quedarse en casa ahí, lógico, dejemos la pandemia aparte, ¿no? Quedarse en casa, etc. No, la terapia ocupacional es la más efectiva. Algo similar es cuando los hijos se casan y se van. En psiquiatría se llama el fenómeno o el síndrome del nido vacío. Se fueron los polluelos, volaron ya solos. Si no se ocupa el papá y la mamá, si viven los dos o uno que viva, etc., si no tienen terapia ocupacional, ese fenómeno que se llama en psiquiatría, ese síndrome del nido vacío, acaba llevando a depresión. Y se casan los hijos y al poco tiempo mueren los padres. Eso no debe de ser. Tú conoces a Yahshua, tenemos que ministrar. Entonces, ¿por qué tienes tu Facebook desde septiembre del 2020 sin poner una publicación? Hazlo. Hace falta aconsejar a la gente. Ama al Eterno. Y bueno, con esto voy terminando. El toque físico. Bueno, el toque, o sea, yo ya lo ministré, el toque, lo bueno que puede ser poner la mano en el hombro, en la cabeza de una persona, hombre con hombre, varón con varón, y mujercita con mujercita. Nada de que yo le pongo la mano a la hermana para que se consuele, nada de eso. Aquí se reprueba eso. Yo repruebo eso, eso no lo quiere el Eterno. Comportémonos como buenos israelitas. Mi celular no lo toca nadie más que yo. Y se lo puedo prestar a mi esposa y a mi hija. Nada más. El celular es algo personal. ¿Se imagina? Como que se le presta a una hermana y a otra hermana y aquí y allá. Eso es promiscuidad y quiere decir que ya andas en pecado. Cuidado. Entonces, a ver, he ministrado que un buen abrazo aumenta las defensas orgánicas. No se puede por la sana distancia. No vas a abrazar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos que viven ahí. Síguela abrazándolos. Un buen apretón de manos, pero no de esos lastimando ahí, presumiendo que eres más atleta que el otro, más fuerte que el otro. No, un buen abrazo aumenta las defensas orgánicas. Una caricia en la cabeza, un beso santo. Dice en la Biblia ósculo, lo correcto es beso santo. El toque físico es muy importante. Y ya con esto termino. Tú te vas a hacer tu propia autoterapia. Y dirás, pero Roy, yo no sé nada. Bueno, entonces vas a escuchar los discos de Liberación 1 y 2. Entonces te vas a poner así acostado, de preferencia en la noche, si tienes niños que ya estén durmiendo. Cierras tus ojos, empiezas a pensar en las palabras de Yahshua. ¿Por qué soy iracundo, ansioso, temeroso? Recta final 39, recuerden revisarla, etcétera, etcétera. El miedo no es creación del Eterno, no es parte de su naturaleza. Y entonces ya repetir las oraciones que yo voy mencionando en el libro de Liberación y sumergirte en la Biblia, en las palabras de Yahshua Mashiach. Y luego revisa este tema 2, 5, 20 veces, porque seguro se te escapó algo. A mí se me escapa, que ya tengo varios años ministrando. Entonces, cuando tú que eres nuevecito, lo digo con mucho amor, cariño y respeto, tanto a hermanos y hermanas y a todos los que ya tienen tiempo estudiando Torah con nosotros, que juntos estamos estudiando Torah. Repite este video varias veces y vas a ver cómo el Ruach HaKodesh te va a hablar, porque eres su hijo, eres su hija. Y el que no, seas ya hijo del Eterno, guardando los mandamientos. Vamos a cerrar la Biblia, nuestros apuntes. Permítame cambiarme de lentes para que los pueda yo ver hasta allá, hasta su casa. Bendito es el Abacados. Eso. Muy bien. Vamos a ponernos de pie y
a darle gracias al Eterno porque nos permitió hoy aprender mucho de su palabra. Hablé como médico, sí, pero también hablé como consejero espiritual. Padre Eterno, te damos toda Gabá porque eres bueno. Hemos aprendido mucho hoy. La gloria solamente es para ti. El primer consejero y el mejor eres tú, bendito Yahshua Mashiach. Síguenos aconsejando por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Te damos toda exaltación. Abacadosh, Omen, Beomen. Y si quieres puedes aplaudir y gozarte de que aprendes.